¿Qué tal amigos? Gusto en saludarlos. Soy el profesor Caterino Escobar. Estamos en Culiacán, Sinaloa. Hoy 26 de octubre del 2024. Estoy con mi amiga Catalina Pérez Guerra. Pérez Núñez Guerra, perdón. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunas etapas de su vida, en particular sobre el movimiento aquí estudiantil sinaloense. Si gusta presentarse. Pues soy, como tú dijiste, Alma Catalina Pérez Guerra. Soy de aquí de Sinaloa. Nací un 19 de noviembre de 1951. Pues digo que de Culiacán porque nací en un pueblo que se llama Soquititán, que pertenecía a Lota y que ahora es una presa. Así que ya no tengo pueblo. Soy de Culiacán. ¿Sus papás originarios de dónde? Mi padre era Nayarita, mi madre era Mazatleca. Ellos se casaron muy jóvenes. Los nombres de ellos. Juan Pérez Núñez y María de Jesús. Mi madre es muy conocida porque fue prefecta de la prepa. Doña Chuy, una gran mujer. Bien, entonces, pero lo importante es mi vida. Mi padre murió en el 59. Mi madre con 33 años quedó viuda con 10 hijos y aprendió a abrirse camino en la vida. Eso es en general Sus estudios de primaria. Pues la primaria, el domicilio de mi madre siempre había sido, nunca les gustaron las colonias, ellas eran, entonces el domicilio era entre la Zaragoza, la Donato Guerra, esos son los dos lados, pero cuando murió mi padre, nos fuimos un año a Obregón, allá con la familia materna, mi abuela, pero con 10 hijos va cargando mi madre por allá. Al año nos regresamos, así que allá yo hice 3 años aquí en Álvaro Obregón. Me fui un año a Obregón, allá hice 2 años aquí. Me fui el tercero a Obregón, regresé el cuarto a La Calleja, por allá porque por ahí encontramos una casa cuando regresamos. En La Calleja es la que está cerca del estadio Ángel Flores. Y regresé a terminarla otra vez al Obregón. En Obregón porque regresamos otra vez a vivir por ahí. Entonces, de ahí yo soy pues, de la última generación de la universidad, de secundaria. Formo parte de esa generación de universidad, o sea que soy universitaria desde la secundaria. En la primaria, ¿qué maestro recuerda? Maestros, hay una maestra, Rebeca Irabién Jasso, que nunca se me ha olvidado y que precisamente fue allá en la escuela Sócrates de allá Era una maestra que yo consideraba muy, o sea, de diálogos, no tan impositivas, ¿no? Pero esos, los, esos son la que más recuerdo. Hasta el nombre no se me olvida. ¿Y la secundaria? La secundaria, ¿quién te puedo decir? Bueno, teníamos un maestro, los maestros de matemáticas y los maestros de física ya en tercero y que se continuaron en la prepa. ¿Cómo se llamaba? El de matemática. Muy buen matemático y muy bien, nada más que tenía el, el- la característica que él tenía una sola niña, no pudo tener más hijas, y entonces las mujeres gozábamos con él de unos privilegios muy especiales. Decía que no necesitábamos matemáticas y nos pasaba. Así que las bases de matemáticas que llevábamos fueron muy bajos, ¿verdad? Y en esa primera etapa de su formación, ¿qué materia le gustaba? Mm, yo siempre fui una buena estudiante, pero más sin tener bien claro por dónde iba. A mí me gustaba más el deporte. Yo jugué era de la selección en la prepa de voleibol y la de softball. ¿En qué prepa estudió? En la prepa central. No sé. En la prepa central.
y entonces sí me dedicaba mucho al deporte. Y en esa etapa de la prepa, ¿alguna materia que le haya llamado la atención? Fíjate que me gustó el latín, no sé por qué me llamó, es más, ya ni me acuerdo cómo se llaman, pero no me acuerdo cómo, pero me aprendí de memoria en la esta de Dios, quiero el cielo y la tierra, en latín, ¿no? Me la recitaba. ¿Qué más me gustó? Pues en realidad no tenía una preferencia muy, era una etapa medio, yo después de que murió mi papá, me descontrolé un poco, este, mm, como persona, como niña, entonces iba viviendo la vida así. Entonces el deporte para mí era lo que me llenaba. Ahora, sobre el movimiento estudiantil, ahí en la universidad, ¿cómo es que usted se entera de él? ¿Cómo lo vivió en sus inicios? Eh, Siempre estando de acuerdo, pero no, no descuidando mis estudios. Yo lo que quería era, dada la situación, de mi madre ya empezó a trabajar cuando yo entré a la prepa, ya mi mamá tenía dos trabajos, en la prepa y el internado. O sea que todo el día la pasaba. Mm, Y mis hermanos ya todos, yo soy la sexta. ¿Mm? O sea, soy la otra capa a la que nos tocó más, más duro la cuestión de la muerte de mi padre. Pues. Y entonces yo entré a la profesional, yo quería estudiar medicina, no había medicina aquí, mi mamá nunca permitió que yo me fuera, entonces pues, definitivamente fue un Team Marín el que hice, me metí a contabilidad porque no me dejaban otra opción. Pero dentro de la contabilidad luego le encontré su ventaja, me iba a permitir trabajar y irme yo desarrollando. Y entonces el caso es que sí, desde el primer año, con el director de la escuela de contabilidad, don Naciano Martínez, lo recuerdo mucho porque fue un elemento muy bueno para mí porque él luego me invitó, o sea, veo perspectivas de estudio y eso, y me invitó a formar parte de su despacho, como lo hacíamos, como lo hacían todos los despachos, ¿no? Reclutar mano de obra barata. Sí, porque yo, por ejemplo, empecé llevando este, 7 contabilidades, eran las que llevaba, y me pagaban, y era de las mejores pagadas, 1,000 pesos al mes. Claro que en aquel tiempo era un poco alto, pero demasiado bajo para lo que les dabas tú al despacho, ¿no? ¿Dónde estaba ubicado Es que el despacho? el despacho lo tenía, creo, por lo Obregón, no me acuerdo, porque la verdad nosotros casi no, más bien lo veíamos ahí en la facultad, porque íbamos directamente a los negocios. Y fue bien variado todos los negocios que llevé, imprentas, me acuerdo el de cortinas, una de cortinas que estaba por la Juárez, creo, que ahí precisamente trabajaba Juan de Dios Quiñones, mártir de la... Sí, fui compañera de trabajo de él, él tejía sillas. Y en mayo ni siquiera sabía que fuera militante o algo, porque yo no andaba tampoco. ¿Cómo era su carácter? Muy serio, muy tranquilo, pero un tipo que te inspiraba. ¿Qué era más o menos tenía? Pues No estaba sé joven, si éramos, sí. Yo tenía en ese entonces como 10 16 años, yo creo. Y él yo creo que más o menos tenía mi edad, nada más que era un muchacho muy tranquilo, y, y él estaba en la prepa, a lo mejor más chico porque él estaba en la prepa o había estudiado, pero no se veía con esa madurez. Fue una de las contabilidades que llevé eh, y
me acuerdo del hotel que era Yaraguanes o del Valle, que todavía existe. Esos dueños siempre lo recordé porque hasta esa contabilidad llevé de cementerios. Él abrió el cementerio del Maya, la primera, la primer tipo o sea, de ese tipo tipo americano, ¿no? Y que se vende previamente. O sea, todo ese tipo de experiencia contable de sistemas, o sea, 7 diferentes, pues me permitieron aprender. Creo que lo que me enseñaban toda la carrera lo aprendí en ese inter, sí, sí. Entonces no había computadoras, no había sistemas contables, todo nos los teníamos que aventar Y fuera del trabajo, de la universidad, ¿qué hacía usted en ese? nada, no hacía más. Después de jugar, o sea, de estar en los juegos, cuando entré a la facultad, yo tenía horarios de 6 de la mañana a 9, de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Y no regresaba hasta en la tarde, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Horario, decía, para los que trabajaban. Yo no trabajaba, pero mi idea era esa, trabajar. Y que empecé con él. Duré un año nada más en el despacho. Al siguiente yo siempre viví con una tía luego que ella, por cosas del destino, sus casas coincidieron, o sea, eran vecinos de varios de los leyes, de Álvaro, de Marco, creo que también vivió ahí, de Juan Manuel Ley. Entonces ellos me conocieron, chica, me conocieron, pero pues de esas cosas de no, mi tía tampoco tenía mucha amistad, así que no sé ni cómo caí con ellos. El siguiente año ellos estaban expandiéndose, tenían ¿cómo se llama? Lo fiscal encima. Entonces me llaman para organizar. Estaba en segundo año y me hacen auditora. Fíjate, más auditora del grupo en segundo año. Y sí, logramos. Ahí yo metí a muchas compañeras. Ya yo un equipo como de 10 compañeras de ahí, desmadrosas como ellas mismas, ¿no? Y les hicimos ahí, pero sin embargo, pues les dimos muy buenos resultados. Muy buenos resultados. Y ahí continué, entonces mi ritmo de trabajo era de trabajo y en la tarde, a la hora de... Entonces, eso era, yo veía los movimientos, cuando empezó el primero que se hicieron las famosas escuelitas, yo nomás participaba en dando clases, pero no sino que se me hacía que los muchachos estaban luchando por algo bueno para todos y una forma de cooperar mío era esa, que los muchachos no perdieran clases. Entonces yo creo que ya estaba en tercero cuando fue esto, y yo les daba a los de abajo clases y así, pero externamente. Después fue que ya me fui involucrando más, fui conociendo compañeros, empecé a relacionarme mucho con los líderes de una u otra manera y me fue ya cambiando la mentalidad. Ya empecé a estudiar, ya empecé a participar más en esto, pero eso ya fue casi en el 72. ¿Cómo con los líderes? ¿Quiénes? ¿Mande? ¿Qué líderes? Pues Camilo, Salinas, o sea, los principales, Cabecilla, Chicano, pero yo era, en esa recuperación de memoria que tengo, me dice el Mendívil, el negro Mendívil. No, no, tampoco lo conoces. Fue de los dirigentes de los, de los enfermos, que pues formó parte del PRD y es más, ahí sí. A mí me dice, oye, a ver, dime qué hice, yo le digo a ella, no, compañera, dice, yo no estuve de acuerdo cuando usted se fue a la liga, dice. O sea, porque usted, la logística que manejaba aquí era
era muy importante para el movimiento. Y el apoyo que usted daba, cómo nos manejábamos todos. Y bueno, pues eso era, creo que es lo que se mejor que hacer, ¿no? El apoyo, la logística y ¿Cómo consistía la logística? apoyo económico, buscar apoyo económico, un poco de correos, de, de llevar, de llevar información, de participar también en el volanteo, la distribución, ¿Cómo eran los volantes? el mimeógrafo, ¿Qué decían? picaban, pues qué decían, o sea, estábamos en ese entonces muy metidos con la Universidad Fábrica, que tan combatida también. Pero sabes una cosa, yo creo en la Universidad Fábrica hasta ahorita. No es un tema que se toque, pero para mí sigo siendo partidaria de que las universidades son fábricas ¿cómo se llama? ¿De trabajadores? De trabajadores al servicio, se lo forman Sí. para donde van. Y eso, bueno, entonces, no, que quieren destruir, nunca, creo que nunca se planteó destruir la educación, sino cambiar la educación, hacer más objetiva, más realista, para dónde vamos y enseñarnos a pensar, ¿no? Y desgraciadamente, pues todas las universidades ahorita son de, ¿cómo se llama? De formación de la fuerza de trabajo que requieren, cada vez más especializadas y cada vez menos oportunidades para que no cumplan sus estándares, ¿no? O que piensa. Utilizaban imágenes. Pues el Che Guevara, el Marx. A nosotros nos llegaba en ese entonces mucha bibliografía, pues estaba en su momento Cuba, Rusia, ¿sí? Entonces a nosotros nos llegaba muchísima bibliografía. Yo tenía una amplia colección que estaba empezando a leer. Ya cuando me fui se me desapareció. Yo creo que mi mamá Existían como especie de células, se reunían a Sí, debatir literatura, sí, donde sí, nos poníamos a leer y luego, pues intercambiábamos, pero como te digo, no era, creo que todo el movimiento aquí se inicia, porque venían del campo, todos venían que aquí se fueron formando rapidísimo en la cuestión del marxismo y entonces Liberato de hecho creo que fue uno de los maestros ahí de, de estudio y luego otros compañeros que llegaban, que pasaban y marxistas eran los que yo a esos no los conocí, pero eran los que de una u otra manera dirigían a los muchachos aquí con mucha honestidad, eran los que llevaban y los que fueron formándolos. Pero te digo, lo mío fue muy meteórico y ya prácticamente ya para iniciar la liga o ya iniciar la liga. Yo hasta después me doy cuenta que hay este movimiento, ya me empiezan a platicar, ya empiezo a ver y ya decido participar. ¿Qué mujeres habían allí en la célula? Mira, las mujeres fundamentalmente se nutrían de la casa del estudiante. Pues ahí tienes, tú entrevistaste a esta, Reinaldo. no, a esta de Nabolato, esta Adelaida. Adelaida. Confundí el nombre. Ella y sus hermanas fueron muy combativas, sus hermanos, eran una familia muy combativa, muy combativa. Y como estas había pues mucha gente que venía de los pueblos, que tenían necesidad de llegar a las casas del estudiante. De ahí se dieron los principales movimientos de mujeres, pero volvemos a lo mismo, entramos al feminismo. Ellas eran las parejas y aunque fueran, me consta de algunas mucho más combativas
que ellos, pero siempre fueron ahí. Y la que osara cambiar de pareja y andar ya también tenía, o era lumpen o era... Entonces, yo por mi formación de la familia y todo, pues se puede decir que era pequeño burguesa, ¿no? En mis concepciones y entonces por eso me costó un poquito más la transformación, ¿no? De luchar contra lo que pensaba la familia, lo que veía, pero tomé la decisión definitiva y fui muy apoyada por mi familia, tanto por mis hermanos como por mi madre. Estuvieron o no estuvieron de acuerdo, aceptaron lógicamente el desgaste de los padres, ¿no? Que forman parte de ese movimiento revolucionario de apoyo, porque podrán no estar de acuerdo, pero estás de por medio, tu hija y te protege. Mi madre fue una madre para todos los muchachos, los enfermos. Le decían ahí en la prepa, doña Chuy, tenga cuidado, estos muchachos, porque siempre andaba con su regla y veía una esta y pum, los separaba, ¿no? Les mentaba la madre y, y no pasaba nada, la querían mucho. Pero le decían, tenga cuidado con los enfermos, no son los mismos. Y decía ella, no ha nacido el cabrón que me haga algo. Habían otras mamás que apoyaban el movimiento. Sí había, pues casi todas las mamás de los. Me tocó entrevistar a la mamá del Tolo, Salina Soler. Yo vi, no, esa señora, y ve cómo se expresa de su hijo. Sí, es muy sencilla la señora. Y por ejemplo, cuando ya estaba el movimiento, digamos, en su parte fuerte, Llegaban, sus casas se convirtieron a veces en refugios, en apoyo en mi casa, por ejemplo, parió una de las muchachas con mi mamá, y fue bien atendida y era la logística que se daba se en pone las el nombre casas. de ella. No te lo quiero decir. Sí. No te lo quiero decir porque a lo mejor no es una de las que he querido platicar con ella porque tiene mucha historia y nos queremos mucho, pero pues mientras ella Sí. no quiera. Y había, digamos, como una especie de comisiones, por ejemplo, estas mujeres se van a dedicar a esto, no sé. Creo que sí se daba esto más en la casa del estudiante, ¿no? O sea, yo no participé en esa, yo participaba en la universidad, en las asambleas, en lo que se hacía dentro de la universidad. Yo nunca fui a la casa del estudiante porque mi mamá, uy, qué esperanzas, ¿no? Que aun cuando estaba de acuerdo, pero había los hombres, se daba el hecho de las relaciones y ellos pues no era la formación. Después terminaron aceptando, pero Y en estas, digamos, uniones llegó a haber matrimonios, ¿cómo pasó? matrimonio. No, o sea, sí se casaban, fíjate. Sí se casaban. Porque Algunos. pudo haberse dado el hecho de que no se casaban, pero quizá vivían juntos. Eso fue lo común. Ajá. Eso fue lo común. Y y como te digo, siguen juntas muchas parejas. Siguen juntas muchas parejas. Y o algunas, pues ya de plano, eh, después de que terminó ese movimiento, que cada quien siguió su rumbo, o algunos tomaron otros caminos y se fueron de aquí y pues por ahí se va dando una cierta desintegración, ¿no? Entonces, pues yo sí, hay mucho de la liga, mucho pero eso no es un tema que me queda muy claro. Quiero sacar primero primero, de los Entre el 70, bueno, el movimiento no entre el 69 y el 78, pero esta parte del 74-76 donde hubo
incluso enfrentamientos, si se puede decir así, a estudiantes en armas. ¿Cuál sería la participación de las mujeres? Estaban participando junto con, pero ahí vuelvo a lo mismo. Se habla de fulano, sultano y perengano, y yo sé de historias de las compañeras que estuvieron combatiendo, que es más, con la represión estuvieron abajo de un río casi 24 horas escondidas o disparando también con, o sea, hubo mujeres ahí. Ellas, ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ese es el problema. ¿Por qué no las mencionan? ¿usted tiene algunas? Sí tengo. Te digo, pero he platicado con ellas y están en esa situación. Sí. No quiero, porque ¿Utilizaban su mis nombre de hijos, pila? no, no, yo, Todas así en no, general. ninguna. ¿Cómo se les llamaba? Pues cada quien tenía su nombre, que Marta, que Rosa, que azul. Yo, fíjate que hasta esa memoria la tengo perdida porque no recuerdo, me han preguntado cuál era mi nombre, no recuerdo. Pero, por ejemplo, ¿utilizaba su nombre de pila, otro nombre de mujer o No, una no, especie de apodo? por lo general un nombre de mujer. Te digo, fuera muy común el Marta, el Rosa, el Ya. Lupe o la Güera, así había la Chaparra, ¿De la Gorda. dónde eran? Yo como cuando me fui fuera de aquí, o sea que yo me desligaron más bien, básicamente del movimiento de aquí de Sinaloa, como lo hicieron con varios líderes, Chicano y todos esos, o sea, creo que ese fue uno de los principales problemas de la liga, desenraizar a las cabecillas de cada, o sea, los líderes de cada movimiento, mandarlos a la clandestinidad y a otro lado porque eran los líderes natos. Era la gente que tenía ascendencia sobre los muchachos. Entonces a lo mejor también eso permitió que se radicalizaran aún más con las ideas que traen, pienso yo. No puedo opinar entre lo que leo, estoy leyendo y leyendo, queriendo entender, pero sí, para mí fue uno de los puntos descabezar el movimiento de los enfermos. Y cuando, A Salinas lo cambiaron, a Chicano lo cambiaron, ¿cómo se llama? Al negro también lo mandaron a otro lado, a quien más Ángel, todos ellos que formaban parte de, todos los movilizaron, o sea, llegaron gente de fuera, formaron pero pienso que eso es a mí yo, por ejemplo, yo estuve fuera de Sinaloa hasta después, ya que prácticamente después del 74, de aquí de enero, regresé cuando la represión estaba todo lo que daba y esa es la memoria que no tengo clara, que debe haber sido dura porque olvidas a veces lo duro y poco a poco me voy juntando con los muchachos y me dicen, no, tú estuviste aquí, porque a ese grado es la pérdida de memoria, de no saber ni siquiera qué fechas llegué, qué hice en ese inter, porque llegué yo dije, no entiendo si yo no llegué en enero del 74 porque hubiera estado, sino que llegué poco después de enero del 74. Y yo entre lo que recuerdo es brigadas, recuerdo Nabolato, pero no en sí todo el trabajo que se pudo haber hecho. Y mi salida también la recuerdo muy, muy triste, que todavía no quiero hablar de eso, pero porque quiero contextualizarlo, por qué. Y entonces ahorita en eso, esa es mi intención, buscar una explicación dentro del feminismo, cómo fuimos, qué hicimos, por qué lo hicimos y cómo nos fortaleció eso. A mí me fortaleció mucho, aun cuando no entendía, cuando no desde el punto de vista feminista, pero sí me empoderó. usted, digamos, ¿por qué luchaba? Por el sueño, la utopía
el socialismo. Creíamos que íbamos a cambiar el sistema, ¿Quién? a derrocar el sistema. Después de lo del 68 y todo eso, era la concepción que teníamos. Teníamos el ejemplo de Cuba, un poco, Rusia. Todos creíamos que lo íbamos, sin analizar como te digo, la situación de México, ¿no? Más que la cuestión de la represión y que era la burguesía iba desarrollándose y creciendo y lógicamente defendiéndose, ¿no? No medimos fuerza, nos enfrentamos, y sin embargo creo que la Liga es uno de los movimientos que cambió mucho, abrió un poquito la democracia aquí en México. Si tuviera un compañero o compañera que pueda usted decir que influyó mucho en usted para ingresar y quizás permanecer en el movimiento, aquí mencionaría. Pues yo creo que a Camilo y a Salinas y al Chicano, son los tres. Y de todas las compañeras que andaban ahí, ¿quién piensa usted que fuese la más, digamos, luchadora? Pues yo las que me tocó conocer de ahí fueron a las hermanas estas que te digo, a toda la familia esa. Para mí esa tiene una mención muy especial, porque fueron varios y todos Les decían a las mujeres, pero pregunto, ¿les decían a las mujeres algún tipo de mote, algo para denominarlas, pues? pues las morras, las de la casa del estudiante, te decían, eran muy dentro de la universidad, eran muy criticadas por las mujeres por su forma de, ¿Qué les decían? ¿no? Pues eran o putas o no se usaba eso, pero estaban locas, eran liberales, pues, pero utilizando otro mote. ¿Y se vestían de alguna manera en particular, alguna insignia? Fíjate, no. Y creo que ahí y fuimos, al menos yo me considero antes de lo del movimiento, fuimos de las primeras mujeres cuando van a en contabilidad que cambiamos el esquema de vestir. Por ejemplo, yo era una compañera y yo éramos Marta. Ella participa, ella también, a través de ella, no fue tan simpatizante, pero ella sí conocía más de ella y una amiga son más atletas. De hecho, ella también me acercó mucho a eso, ¿no? Entonces, empezamos a ir de pantalones a la universidad, nadie iba con pantalones. Empezamos a fumar, yo fumé desde muy, o sea, mi madre me dijo, ella fue fumadora, andaba a prender el cigarro porque no, en la estufa, me llevaba casi a la mitad y me decía, el día que tú te lo compres, ese día puedes fumar. ¿Qué marca usaba? Yo usaba el Raleigh. Raleigh. Sí, yo usaba el Raleigh y después el Marlboro. En ese me quedé. Pero mi mamá a veces fumaba el Monte Carlos, eso es muy fuerte, fiesta y todo. Pues porque no tenía tampoco, era lo más barato, ¿no? Y durante el movimiento, ¿cómo se reunían? ¿De qué platicaban? ¿De qué solían platicar? ¿De qué solía? No, pues en el caso mío era de estudio, más que nada, porque mi atraso era más grande que el de me acababa de incorporar. Mucho libro me dieron, mucho. Este, Sin embargo, por ejemplo, yo no me dio trabajo entender el capital que decían, que teníamos que estudiar y todo el mundo decía que es muy difícil, había que estudiar cómo entender el capital y te salían. No, yo me fui directamente, digo, no lo entiendo todo, pero cuando menos lo que era con la lucha de clases, la plusvalía, todo esto, ¿no? Y el manifiesto comunista que fue básico, ¿no? Entonces de ahí partes y ya todo lo demás lo vas viendo en el camino. En el caso de María Isabel Landeros, ¿verdad? Ella, qué sabe de ella? Porque al igual que Juan de Dios, pues fueron muertos ahí. Fueron los mártires. Mira, o bueno, han pasado la historia como mártires es también. que de hecho, los mártires, pero Ajá.
¿qué te puedo decir? Creo que era un poco como yo en ese entonces. Mm, Queríamos estar ahí, estábamos con los muchachos, no sabíamos cómo ni medíamos el peligro. Yo te puedo decir, Juan de Dios me dicen que sí, aunque trabajé con él, pero yo nunca me lo encontré y a María Isabel menos. Entonces yo creo que María Isabel era de ese grupo que como yo veíamos pasar y queríamos ser parte de ellos y de una u otra manera no entrábamos o no nos jalaban todavía algo y creo que estuvo en un momento equivocado en mi percepción. No puedo, y lo que he leído y lo que es, pero al final de cuentas estuvo ahí porque estaba de acuerdo con mí, porque los que no estuvieron de acuerdo se salieron de las escuelas o seguían el movimiento de, este, de las escuelitas que formó el gobierno y todo esto de contabilidad se dio. Hubo mucha gente muy convertida, pero también mucha gente muy reaccionaria. De hecho, pues, nuestra carrera es para servir al capital, ¿no? más que de lucha, como llevar más. Entonces sí, fue. Entonces yo creo que María Isabel entraba en ese mismo rol mío en ese momento, Estaba ¿no? chica ella. Estaba chica y estaba en la prepa. ¿Cómo era ella? La recuerdo gordita, o sea, una morenita, una muchacha común y corriente, ¿sí? ¿Supo Pero de la familia de ella? ¿Qué pasó después del asesinato? no, y eso me preocupa mucho porque así como ellos están la mayoría de los muchachos que cayeron, ¿no? No sabemos nada de la familia. Hay muchos que se benefician de los movimientos de eso, yo digo, a mí me llamó mucho la ¿Han atención, vivido el discurso? a mí me llamó mucho la atención este último festejo, o sea, celebración del año pasado de enero del 74, cuando el mismo Lousa dijo, oye, es, es algo imperdonable que no conozcamos a todos los que cayeron ahí. Incluso se culpó él como derechos humanos y yo creo que también, y quedó el compromiso de, de, este, de investigar y darles el lugar que corresponde. Yo tengo mucha información también de los compañeros caídos, muchos no los conocí. Es más, la mayoría eran tan jóvenes, más jóvenes que yo. Creo que Norma Corona era joven. Norma Corona no es otro movimiento. La Norma Corona fue mi compañera. Somos de la última generación Y Norma Corona era una muchacha inquieta por naturaleza. De cualquier modo, ella iba a ser iba predestinada a hacer algo. Nunca aceptó su condición de mujer pasiva. Como el rol tradicional. Ella traía a lo mejor otro rol y no lo encontraba, porque por ejemplo en la secundaria hacíamos mucha mofa de ella porque siempre era ella y le valía madre ella con los muchachos y aquí y allá y nosotros, las niñas, pues imagínate en la secundaria, y nos asustábamos. En primer lugar no teníamos el cuerpo de ella. Eh, Ella no parecía culiche, nosotros sí, no teníamos nada y ella, esa fue su primera particularidad. Después que terminamos, nos fuimos a la prepa también todos juntos, ella se fue a Derecho. Ahí en Derecho creo que empezó a, a, este, a relacionarse más, pero no era la línea izquierda o marxista, yo creo que era derechos humanos, que se fue mucho por esta situación, ¿no? Entonces,
pues hizo se fue desarrollando, se fue perfilando y creo que muy bien. A Norma, yo tengo un recuerdo no la volví a ver, pero mi madre, como si se llevaba mucho con ella, me decía fíjate que la Norma me dijo, o sea, a ella la traían ya en la mira por su. Entonces dice, se siente dice que si puede ir contigo allá a Campeche, que sí, claro que sí, dile que cuando quiera, te digo porque fue mi amiga. Y creo que a los 2 meses la mataron. Y la mataron, nunca fue, le dio mi mamá mi teléfono y todo, y nunca fue. Y precisamente la mataron al dar la vuelta de la casa de mi mamá. Casi mamá y tiene su homenaje. Entonces la Norma sí fue una mujer que fuera como mujer, buscaba, vuelvo a lo mismo también, no tenemos muy claro el feminismo, pero buscábamos rebelarnos contra algo o algo, ¿sí? No sabíamos ni por qué y por ese camino nos enfilamos. Entonces Norma fue y ella encontró su camino, creo que nunca se casó, tenía su pareja, o sea, ella vivió su vida dentro de una realidad, dentro de los conceptos que ella, y ya él llegó a su muerte también él la hizo, ¿cómo se llama? Que pues, como a ella le gustó ver su vida. Yo, allá a mis hijos les gusta mucho los Tigres del Norte, yo creo por las raíces que traemos, ¿no? Entonces ellos ya ves que le hicieron el corrido a la Norma. Uy, ellos se sienten, mamá, ¿tú conociste a la Norma? Claro que la conocí yo. Y entonces eso es la imagen que, o sea, ella logró sobresalir buscando un camino de sacudirse muchas cosas. Desde el presente mucho pensamos que la vestimenta Ah, de cuando ustedes eran muy jóvenes era algo particular. Se puede decir, por ejemplo, ella cómo se vestía, las demás muchachas que podemos decir que eran un poco rebeldes, no sé, cómo se vestían. la Norma fue tradicionalista para vestirse, no era muy así la falda corta, eh, su, su, su distintivo que era, y trataba ella de resaltarlo, y eso nos hacía a las demás sentirnos, porque no teníamos esos privilegios, ¿no? Pero la vestimenta, por ejemplo, de las muchachas de la casa del estudiante, yo las veía mucho y me gustaba mucho el pantalón, el pantalón yo me acuerdo que usaban mucho unas camisas así como de mezclilla o de caqui, a varias de ellas las vi, y a mí me gustaba esa vestimenta, pero como yo trabajaba, iba de uniforme, en la prepa después perdón, en la carrera, pero yo me compraba pantalones, o sea, yo me compraba y ropa, o sea, no, no así. Después empecé a mi hermano, me gustaba también mucho el pantalón descolorido y todo, ¿sí? Y a mi hermano le compraba pantalones nuevos para que me viera los viejos. Y esa fue un distintivo, pero con blusa, o sea, eran las dos, unas bien prole y otras que estilizábamos más ¿no? Y esa fue mi modo, era mi formación. Pero sin embargo rompimos también con los cánones de las Y el cabello de los muchachos. largo, largo, algunos barba. Era la barba y el cabello largo era parte de los guaraches, los pantalones también Si llegaron a identificar con algún movimiento así de fuera, han puesto del cabello largo. pues yo creo, pues ellos desde el 68 empezaron a, a, este, a participar en movimientos nacionales y todo. Entonces yo creo que sí, De la época influyó. del hipismo.
nos visitaba mucho José Molina, que para mí era mi ídolo, las canciones que tocaban, se hacían muchas festivales de protesta donde participaban muchos compañeros, Norma participaba mucho en eso, en obras de teatro que se hacían en los movimientos. ¿Dónde se hacían? ¿Mm? ¿En qué lugares? Frente a la universidad. Todo era frente a la universidad, los mítines. Ahí no estaba antes, ¿no? Ahí donde está, sí, ahí se hacían los templetes y ahí se formaban. A mí ya me tocó la radicalización de las, ¿cómo se llaman? De las manifestaciones. Aquella quebradera de vidrios que hubo creo que fue mi primera participación de esto y me quedé petrificada, ¿no? Los mismos muchachos me lograron porque pues era algo que se preparaba y no sé, o salía espontáneamente y no estaba todavía uno preparada, eso te va fogueando y te va fogueando y ya sabes para la otra participar más. Había mucho el sistema de asambleas, ahí es donde se discutía más las asambleas y casi todos los días había asambleas en las tardes. ¿En dónde? En el auditorio que está atrás de las escaleras. ¿En la central? ¿Mande? ¿En la central? En la central. Che Guevara era. Ahí, no sé cómo le pusieron, que por cierto, fui, traigo las fotos donde, pues ya las borré, que fui a la universidad precisamente cuando empezaba el, el, empecé a retomar, a ver si lo traigo aquí, con una prima que también, Y así como utilizaban al Che, utilizaban alguna figura, no sé, de alguna mujer. la Tania, la guerrillera, era Sí. la única mujer que, Rosa Luxemburgo, pero de mujeres, era Tania la guerrillera y el Che Guevara. Era el ídolo. Yo me acuerdo que una vez fui a la librería, a esta de economía, a buscar un libro y ahí tenían un retrato del Che firmado para la escuela y era el máximo orgullo, ¿no? Entonces, llega mi amiga, la que te digo, y ve el retrato. Dice, tenía mala letra el Che. Comentó nada más. No cantaba. Sí, no, y luego empiezo a llenar la papeleta, no me he caracterizado por buena letra yo, la agarra el bibliotecario, pero con una molestia, que no, nada más el Che tenía mala letra, y entonces te digo, era el ídolo. Creo que fue Marx, era marxista y todo, y era la Lenin, pero el Che fue un icono muy importante aquí. De todo ese movimiento, si hubiese que tomar alguna imagen femenina o masculina sinaloense, ¿quién podría ser? Es que está tan invisibilizado la labor de las mujeres que ni nosotros mismas la conocemos, ¿no? Por eso te preguntaba si conocías a esta niña Luz de Espina Conde Alarcón, porque tiene una personalidad muy especial y ella siempre andaba en los movimientos de izquierda junto con otras compañeras, pero no todas se metieron y a mí me extrañó mucho porque yo supe que Luz de Espina sí entró, entonces yo quería ver Hay la otra, Marta Huerta, que no me tocó conocerla, está desaparecida y que yo he buscado también su biografía, a ver qué fue, este, qué fue su vida. Ahorita no te lo voy a decir aquí, pero luego lo que te comenté antes, de compañeras con las que no
las que no concuerdo, ¿m? Pero pues Sí. las respeto. Bueno, Huerta siempre ha sido muy importante, pues. Muy Tenemos a Martínez importante. Huerta, por ejemplo. Martínez Huerta, el hermano y ella creo que anduvieron. Y entonces esta muchacha yo he buscado mucho y es parte también de lo que ando buscando, porque no encuentras, Sí. no encuentras ni la foto. Encontré dentro de lo que tengo de los muertos y desaparecidos, no tengo foto de ella, no tengo foto de ellas, no sé cómo era. Hay unos muchachos que agarraron en Juan José Ríos, creo, leí estas, tampoco se habla de ellas. Ahorita tengo otras compañeras que ahorita están recobrando o sea, luchando por la memoria, Sí. me he unido con ellas, no las conocí en su momento, pero también me cuentan su vida y es muy interesante todo lo que pasaron, estuvieron en la cárcel, parieron en la cárcel, fueron golpeadas, tienen todavía, entonces esa recuperación de la memoria va a ser muy importante y precisamente se trata de conservar esa memoria. Entonces están muy empeñados en los antimonumentos. Ya en Mazatlán pusieron uno, las mujeres guerrilleras. Aquí se piensa hacer en la universidad, por ejemplo, recordar en el Tajito, en todo eso. O sea, ver las historias y preservar eso que nadie sabe qué pasó ahí. Es una historia olvidada. Y ahí en el movimiento estas mujeres llevaban a otros integrantes de su familia. Sí, fíjate que sí. Esta compañera que localicé, su hermana de una u otra manera también participa. Y es que, por ejemplo, las madres ve a doña Chuyita, la mamá yo le decía Coche, a José Barrón Caldera, la señora que inició aquí el movimiento de buscando a los hijos. Ella fue mi vecina ahí por la Zaragoza, yo los conocí ahí desde chiquito. Y era una señora muy de su casa, y cuando el hijo entra y luego se lo desaparecen, se vuelven unas guerreras incansables y apenas caminaba la señora porque siempre fue muy gorda y ella no paró en buscar a su hijo. Como del caso, ¿no?, de María Isabel, que tiene a su hijo desaparecido, policía, Yosimar, creo que se llama. ¿Quién? Es una señora de Oaxaca que tiene a su hijo desaparecido, policía. Ah, También ella tuvo que salir a la prensa, a México, por el caso de la desaparición de su hijo, pues, y otra, Rosario Ibarra de Piedra, por ejemplo. No sé. Rosario Ibarra de Piedra, sí. Esta misma muchacha, la historiadora, buscando a su madre. O sea, todo eso es parte de esa lucha que no se abre y, y acaban de sacar en los resultados de la búsqueda de la verdad, que fue el Estado, que llegaron a la conclusión de que fue el Estado. Bueno, pues sí fue el Estado. Pero ahora, ¿qué sigue? Sí, porque mientras no haya nombre y apellido, pues te puede echar a bolita a cualquier grupo. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchos de esos luchadores están enfermos, no gozaron de lograr jubilarse o cosas por el estilo, no tienen ninguna seguridad social, no tienen nada. Eso es lo que deben de hacer, no premios. Siempre andan premiando a nombre de y te pido perdón y cosas así por el estilo. No, no se vale, porque una no le va a llevar el perdón a todo. ¿Qué hacer? ¿Cómo revalorizar ese movimiento y cómo apoyar a los que lucharon y ¿cómo se llama? Y están en situación de miseria ahora? Eso para mí es lo que se tiene que hacer. En el caso, pues, de esta señora también, Sandra Luz Hernández, que la mataron por andar buscando a su hijo. La que mataron aquí en El Lota, 12 de mayo del 2014 la mataron aquí en Culiacán. aquí en Culiacán, porque hubo una de Lota, creo, por allá la mataron a una señora que buscando a sus hijos. Esa es otra de las situaciones, todo desaparecido.
tiene que, o sea, la madre es la madre, puede ser un delincuente o no puede ser un delincuente, y la madre siempre va a buscar a su hijo, ¿no? Pero yo pienso que sí se tiene que diferenciar los movimientos de desaparecidos, que no debe de haber nunca, pero del movimiento de desaparecidos en guerrilla, ¿sí? Sin menospreciar el movimiento de ahora, pero ese debe de manejarse en otro enfoque. Porque, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita, ¿por qué los muchachos tienen que ofrendar su vida así por algo que no es un ideal? Sí. Es una forma de vivir mejor, de tener un mejor bienestar. Supuestamente, porque igual a la mayoría de los que matan son pobres, son jovencitos. No, todo. Que no resuelven su problema, pero es tal su miseria y su falta de que... Volvemos a lo mismo con la universidad fábrica y ahora la sociedad fábrica, el estado fábrica que sigue manteniendo el status quo pues, de crear jóvenes pobres, ignorantes, Sí, para sí, mantenerse. y no hay otra fuente, no hay. Entonces, y la sociedad que es más fácil criticar, pues te digo, debe de verse como las desaparecidas, las mujeres, las mujeres, las de Juárez, de ahí toda esa masacre que se hizo con esas pobres mujeres desaparecidas por hombres. O sea, por... Pues aquí también el Cope Hidalgo, que murieron quemadas 6 mujeres ¿Y en el quién? 2010. ¿Y quién se paró? O sea, no hubo un movimiento, esas pobres mujeres, para, pero no sé. Creo que le dieron algunas becas a los hijos, creo. Después un Cope fue gobernador. Te digo que no hay una, pero tampoco, pero estamos cada vez más inmersos en un sentido común de la derecha, a través de las redes, a través de los Sí, están periódicos, a inundados. través de la universidad, a través de que avientan y te dicen, pues lo vimos en las elecciones. Allá en Campeche, por ejemplo, yo vi la colonia donde yo vivo, este, cómo, cómo estaban tan rabiosos contra todo lo que fuera Morena. ¿Por qué? Porque la campaña y vamos al comunismo y vamos a esto y vamos a lo otro, nos van a quitar la propiedad. Mira los libros de texto, ve que le están enseñando a masturbarse o cosas así por el estilo. O sea, no es hacerse tontos de una situación que la viven, que se llevan los chiquitos viendo las películas novelas. Las redes, el TikTok, el Instagram, que se han convertido en escenarios donde suben muchos niños, niñas. Ese es el Y tienen negocio millones de vistas. y además, no, la mayoría son imágenes que roban de lo que uno sube y luego ¿cómo se llama? Andan por todo el mundo sin tu permiso y sin que las puedas, ¿cómo se llama? Parar esto y no hay supuestamente quien la pornografía, ves que sales una madre amamantando, ya hacen de eso y ves como con la inteligencia artificial Pues te mueven para parecer algo más, algo tan sencillo como amamantar a un hijo, lo conviertes en pornografía. pero otras cosas no las censuran. Como en el caso de ¿No? YouTube, por ejemplo, Te para cualquier comentario político. inclusive las palabras que uno dice, hay un algoritmo y empieza a hacer que el video tenga menos vistas. Pero tú pones retos así de tontería y media y tiene muchas vistas. Yo transcribo mucho las conferencias y es que me gustan. Mm, Entonces hay una aplicación, ¿no? Que las pones y te va y después la corriges. Me llama mucho la atención que ni puto ni negro, tampoco o sea, como que la tienen como dices tú, negros, no te lo paso. Sí, por ejemplo, ahorita este video en YouTube a lo mejor va a estar un poquito censurado por esa palabra, porque ellos la detectan, y si tú dices ciertas palabras, esos videos tienen poca reproducción. Por eso la gente cuando dice las palabras hace pi,
sin Sí, es preguntas. cierto. No, sí, ese detallito tiene YouTube porque vivimos la censura, pues. Y la gente que más o La menos hipocresía, nada está más. despierta, le quitan la televisión, le quitan el micrófono, entonces se tiene que buscar otros medios para hablar de lo que se está viviendo. Sí. Si no lo compró, te lo quitan y te castigan. Sí, castigo. Pero pues ¿quién tiene los medios? Sí, pues seguimos avanzando. ¿Algo más que guste agregar? No, no, no más. Esta no era algo, por más que te dije que no quería entrevista, te saliste con la tuya. Pero pues es una plática, la plática Sí, que sí. quería tener contigo y que te recomiendo mucho esa información que yo busco para hacerme una idea de lo que quiero. Sí, sí. Pues muchas gracias amigos. Seguimos avanzando, seguimos haciendo historia. Eh, si gustan compartir esta entrevista y nos vamos a ver más adelante en otra entrevista más. Hasta luego.